Radio Bacana. Que demuestren la verdad. En eso consiste honrar la vida. Radio Bacana. Y hay que ir conectando la historia. A reconocer nuestras memorias y que nadie las usurpe. ¿Cuántos años vamos a esperar para poder que demuestren la verdad? Radio Bacana. Ondas que movilizan. ¿Y cómo se hace? Yo creo que nos empodera mucho a nosotros salir a la calle. Radio Bacana. Ese sueño de construir de verdad un país más equitativo. Ahora más que nunca nos necesitamos. De la única forma que hay es el trabajo en red. Y mis ancestros y siempre me acompañan y me cuidan. Una golondrina, bueno, no hace nada, pero si nos reunimos muchas hacemos demasiado. Que cada territorio tenga su autonomía y decida sobre sí mismo. Defender la vida también es defender el derecho a decidir. Estamos exigiendo el derecho al agua. Radio Bacana. Aquí caben muchos mundos. ¡Sí existe! ¡No existe! Están desaparecidos, pero nosotros somos la dignidad de ellos. Más que una apuesta para divertir a la gente, es un espacio para que reflexionemos. Radio Bacana. Radio Bacana. Emisora virtual de la Corporación para el Desarrollo Regional. Hoy con Voces que Piensan a Cali vamos a tener en la mesa 3 personas invitadas, una de ellas viene en camino, le vamos a escuchar juntarse a lo largo de la mesa de radio y bueno, darles un poquito del contexto de por qué el programa de hoy. Y es que, bueno, nos lo debíamos, primero que todo, el año pasado tuvimos un programa acerca de cómo vamos en Cali, un poco también desde la mirada de qué está pasando con la institucionalidad, poner ojito allí, por eso las personas que hemos invitado hoy, que ya se van a dar cuenta de quiénes son, contarles pues que justo con todo el movimiento que ha venido ocurriendo en la opinión pública frente a diversos acontecimientos como por ejemplo tener un secretario de seguridad involucrado con el escándalo de Pegasus, lo que ha venido ocurriendo con el Club Campestre, con los comedores comunitarios en su momento, la disputa por la memoria con los murales, la preocupación por el tema del reclutamiento que también está ocurriendo acá en Cali, el agua, el sistema distrital del cuidado que dentro de todo pues es a lo que más poco ojo se le ha puesto y por eso la invitada que tenemos hoy acá y también por eso un poco el ojo en lo que se viene ahorita con el plan de ordenamiento territorial y en qué estamos con el sistema distrital del cuidado. Entonces ahí les dejo como un panorama de lo que vamos a estar conversando hoy. Ambas son temáticas muy amplias, seguro que no vamos a alcanzar a profundizar y también pues decir que es una provocación para estar atentas a lo que está ocurriendo con eso y que determinan también cómo funciona nuestra ciudad y hacia dónde queremos ir y por supuesto pues la pregunta de qué podemos hacer nosotras desde las comunidades y desde los territorios, desde nuestro quehacer como ciudadanos, pues más allá de esa planeación que se hace desde los escritorios. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle pues la bienvenida a quienes nos acompañan en estos momentos en la mesa. Quien quiere arrancar presentándose, ya saben la dinámica, contándonos lo que les parezca importante mencionar para saber desde qué lugar hoy ponen palabra en los micrófonos de Radio Bacana. Gracias. Buenas tardes para todos y para todas. A quienes nos escuchan el día de hoy. Qué pena, Aleja, te voy a pedir un favorcito, acércate un poquito más del micro. Ok, ahí. Gracias. Sí, ahí está un poco mejor. Sí. Ok, listo. Gracias. Buenas tardes de nuevo. Un gusto saludarles. Mi nombre es Alejandra Guerrero, soy pues, de profesión terapeuta ocupacional y hoy en este espacio participando desde el ejercicio colectivo de la Guardia Feminista Comunitaria. Gracias, Alejandro, por juntarte. Dale, Sergio. Hola, buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Sergio Daniel Gómez. Soy economista, hago parte de la UAN, Unidad de Apoyo Normativo de la concejala Ana Erazo, y pertenezco a una organización social que se llama Somos Pueblo y Bancada Popular. Gracias también a Sergio por aceptar la invitación, por sacar el tiempito para esta conversa que nos va a dejar un panorama pues sobre qué tenemos que echar ojito en lo que está ocurriendo en estos momentos en la ciudad.
Entonces, con esta presentación, pues invitarles a la primera pregunta. Sabemos que desde sus diferentes lugares han venido haciendo seguimiento a la actual administración. ¿Qué lectura tienen un poco de elementos particulares en los que deberíamos poner ojo desde el lugar de cada uno? Sergio, ¿quiere arrancar? Bueno, de una. Listo. Mi concepto respecto a la administración actual del alcalde Alejandro Eder es que inició con una intención de poner en los lugares de decisión, en las secretarías, en los departamentos administrativos y en los cargos de asesores a gente muy técnica, ¿sí? Y uno considera que ese hecho de que sean técnicos es bueno. Sin embargo, en la realidad y en la práctica, esas personas que son netamente técnicas, que muchas tienen maestrías en Harvard, especializaciones en Europa, Estados Unidos, pues a la hora de aplicar todas las cosas que saben y que han estudiado, pues no han podido hacerlo y les ha quedado grande. Entonces tenemos una administración que en este año y 3-4 meses que lleva haciéndolo, pues se ha convertido en una administración de anuncios, de medios de comunicación, de hacer grandes, digamos, campañas mediáticas, pero que en la práctica no ha ejercido ninguna diferencia y ningún beneficio para la población caleña en general. Gracias, Alejandro. Sí, bueno, frente a la administración actual, creo que desde el ejercicio organizativo, colectivo y comunitario que hemos venido articulando y acompañando, se ha generado un poco la sensación precisamente de esa desconexión, ¿cierto?, frente a las realidades sociales que quizás en muchos territorios pues aparece, y que al implementar las medidas, las ofertas de servicio, pues estas no terminan respondiendo a unas necesidades prácticas y estratégicas, como nos gusta llamar un poco en la escuela, sino que puede quizás profundizar incluso algunas problemáticas o ser un poco ineficientes para poder responder a las demandas. En ese sentido, pues como es el tema de hoy, ¿cierto?, aparece un sentir muy especial por lo que es el sistema distrital del cuidado, desde la población de las mujeres y de las personas dependientes de cuidados, y asimismo pues como está en pugna o en el horizonte, sí, en el medio, esta discusión frente al plan de ordenamiento territorial, que es quizás un poco de los elementos que hoy nos traen a conversar. Gracias a ambos. Quisiera particularizar sobre dos temas que hemos conversado también tras bambalinas con ustedes, y por un lado con Sergio, digamos que la curul de Ana Erazo pues ha venido haciendo como un seguimiento a lo que ha ocurrido tanto con el coso campestre, Club Campestre, las canchas de los ricos, con el Club Campestre. También hablábamos el otro día, hay una valla que uno va por toda la autopista suroriental y parece que pues la administración hizo su trabajo y arregló una calle, y hay una valla grandísima que dice gracias Eder. A mí pues me genera como mucha incomodidad cada vez que paso por ahí, y quisiera un poco que nos contaras, por ejemplo, como que qué síntomas se muestran como que estén ocurriendo ese tipo de cosas, ¿no? De dónde además sale esa luca, un poco qué lectura tienen como estas dinámicas que están ocurriendo también en la ciudad. Bueno, el tema del Club Campestre, pues, si vamos a profundizar en él de manera técnica, inicia en el plan de ordenamiento territorial, a propósito de lo que dice Alejandra, del año 2000. Entonces ahí en el consejo de ese entonces anexa al plan de ordenamiento territorial unos BIC que son bienes de interés cultural. Son más o menos 270 bienes de interés cultural. En el año 2007, en la presidencia de un señor que quizá conocemos, que se llama Cristian Garcés, que ahora está en el Congreso por el Centro Democrático, se deja en firme con otro acuerdo distrital
cuáles eran las fichas de esos bienes de interés cultural. Y por allá en el 2014, que se actualizó nuevamente el plan de ordenamiento territorial, que es el que tenemos ahora, existe un artículo que es el artículo 140, que dice que los bienes de interés cultural van a tener beneficios tributarios porque tienen limitaciones en la explotación de ese predio, o sea, limitaciones comerciales, porque son bienes de interés público y porque pues necesitan restaurar y tener en óptimas condiciones esos bienes de interés cultural, ¿cierto? Entonces, hasta ahí uno puede decir que pues que todo bien, ¿no? La idea es que sí hayan beneficios tributarios a los bienes de interés cultural. Pero cuando uno entra a analizar las condiciones específicas del club campestre, pues el club campestre no tiene ningún tipo de limitación para la explotación comercial. Dentro del club campestre hay hoteles, hay restaurantes, inclusive al ser un club de los ricos, pues grandes familias oligarcas de Cali pagan una mensualidad allá. Entonces pues el club campestre, lo que queda claro es que no tiene ningún tipo de limitación en su explotación comercial. Por el otro lado, habla de que sean bienes de interés público. Es muy diferente un bien de interés público a un bien público, ¿sí? Pero el interés público, a pesar de que puede también atribuirse a, digamos, a edificios o a bienes que sean privados, son de interés público. Y pues el club campestre no es un bien de interés público porque los caleños y caleñas ni siquiera tenemos un acceso visual, o sea, todo el que pasa por la calle Quinta, que va como hacia Jamundí al frente de Unicentro, pues ve una piedra y una pared, digamos, inmensa. Entonces no es un bien de interés público. Entonces eso es lo que hemos debatido desde el Consejo de Cali. Y además de eso, una cosa muy diferente son las exenciones tributarias y otra cosa la devolución de lo que ya el club campestre había pagado por impuestos, que fue una devolución y un regreso de aproximadamente 2.600 millones de pesos express. Estamos hablando que en 4 días, entre la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Hacienda e inclusive el Departamento de Planeación, le devolvieron 2.260 millones de pesos al club campestre. Y no podemos olvidar que una de las personas que está en la representación legal del club campestre es el señor Alberto Haddad, que ha sido secretario de Movilidad, que fue asesor de la Secretaría de Movilidad y que ha estado tanto en esta campaña del alcalde Alejandro Eder como en la campaña anterior que fue perdedor. Entonces estamos ante evidentes irregularidades. Y además cuánta diligencia, ¿no? Ahí sí de la administración. Sí, es correcto. Entonces ese sería como el abrebocas, digamos, del club campestre. Esta alcaldía se centra mucho en el hecho de que no, es que estamos haciéndolo conforme a la norma, esto dice el plan de ordenamiento territorial y así es para todo, o sea, para correrle a la gente poderosa, para correrle a los amigos, utilizan la norma al pie de la letra, pero cuando es para las luchas populares, para la gente de a pie, utilizan también la norma, solo que para perjudicar a la gente común y corriente, al ciudadano de a pie. Para decir que no se puede hacer nada, ¿no? Correcto. Bueno, ¿querés agregar algo frente a lo de la valla que...? Sí, se me fue esa idea, pero respecto a la valla, ellos terminaron la obra como en febrero de este año y la obra quedó muy bonita, o sea, chévere, bacano, pero le pusieron una valla que decía gracias alcalde Alejandro Eder y subieron como 4 o 5 videos a Instagram a propósito de lo que yo decía ahora, de que se enfocan en los medios de comunicación, en los anuncios, en las redes sociales. Lo subieron como si fuera una mega obra, o sea, ahí teníamos la 8ª maravilla del mundo en el barrio Santa Mónica Popular. Es una calle que está pavimentada, o sea, es como, ¿es en serio? Ajá, pero aparte de que es solo, pues en realidad son 4, digamos, calles, ¿sí? Pero aparte de eso, que quedó bonita la obra, pues no es una obra que el alcalde amaneció en el 2025 y dijo, no, fue madre, vamos a embellecer el barrio Santa Mónica Popular, sino que fue el resultado
de la lucha comunal principalmente, que realizó una acción jurídica que se llama Acción Popular. Y entonces fue un juez de la República que dio la ordenanza para que la alcaldía pudiera actualizar tanto el alcantarillado como las vías del barrio Santa Mónica Popular. El alcalde llegó en el 2024 y eso ya estaba en pie, o sea, ya debía él reiniciar la obra en enero del 2024. No hizo nada. Pasó enero, febrero, llegamos hasta septiembre con el control ciudadano, con la presión de la gente, saliendo a la esquina como a meter presión, ahí vea la obra, medios de comunicación, el Cubo, el país fueron al barrio. Ya después de toda esa presión, porque lo que a esta administración desafortunadamente más le duele no es la gente ni la situación, sino salir en los medios de comunicación a que puedan demostrar que está haciendo las cosas mal. Entonces, después de que pasó todo eso, en septiembre del 2024, efectivamente sí empezaron a avanzar en la obra y la terminaron en febrero. Entonces, se muestran en las redes sociales como si hubieran querido ellos y como si hubiera sido la octava maravilla del mundo, cuando en realidad lo hicieron porque fue una acción popular y la ordenanza de un juez para el alcalde de Cali. Pues me parece como importante hacer también como énfasis en eso de a la final cómo es que se obtienen pues estas, en este caso, mejoras en las comunidades, ¿no? O que se atiendan las necesidades también de los territorios, y pues son las acciones también y el movimiento de las comunidades lo que permite que se haga. Y también, bueno, eso de ganarse también réditos con, ¿cómo se? Ya no me acuerdo cómo se dice. Con camándula ajena. Epa. A propósito de eso, pues quisiera abrir la conversa sobre el sistema distrital del cuidado, pues que también en toda este marketing que tienen y promoción desde comunicaciones que hacen en la alcaldía, pues uno incluso podría decir que Taliana fue la gran inventora del sistema distrital del cuidado, ¿no? Y bueno, sabemos que esto tiene unos antecedentes incluso desde las feministas marxistas. Entonces, ahí le doy la palabra a Aleja para que nos cuente un poco cómo están viendo lo del sistema distrital del cuidado ustedes. Listo, sí. Bueno, efectivamente, como lo mencionas, quizás en esta administración se ve un poco el despliegue de la oferta institucional frente a lo que se llama el sistema distrital de cuidados, y trata como de mostrarse como ese gran triunfo y gran avance para las mujeres cuidadoras pues de nuestra ciudad. Sin embargo, es de reconocer que esto pues es algo que viene creándose hace mucho tiempo, ¿cierto? Incluso desde la administración pasada pues se dejaron unas bases técnicas para poder desarrollar lo que hoy, digamos, de alguna manera se está implementando, pero que al mismo tiempo riñe un poco entre lo que se plantea en el papel, ¿cierto?, en su sentido de poder desfamiliarizar un poco el cuidado desde su objetivo principal y desde las luchas que han hecho los movimientos feministas para poder transitar a una nueva organización social del cuidado, ¿cierto? Entre las responsabilidades que aparecen de diferentes actores en la sociedad: mercado, Estado, comunidades, organizaciones sociales y familia, ¿sí? Esto, digamos, un poco a nivel conceptual, pero que ha venido de la mano de un movimiento social muy grande de mujeres feministas, que incluso para nuestro país empieza a implementarse en la ciudad de Bogotá por decretos, aun cuando todavía no teníamos una política nacional de cuidado, que es, digamos, una política muy reciente que tenemos en estos momentos, pero que aún así, antes de tenerla, ya se venían dando estos inicios sobre los sistemas distritales de cuidado, tomando como referentes también claramente otros países de Latinoamérica que han sido pioneros en ello, y que hoy pues viene dejando varias inquietudes sobre cómo esa implementación realmente puede garantizar o caminar hacia esa transformación de la organización social del cuidado, o por el contrario entra a profundizar unas brechas de género, ¿cierto?, a romantizar el ejercicio del cuidado muy feminizado, porque
han sido las mujeres quienes principalmente han venido ocupando este lugar, pero que al no darle las discusiones necesarias ni a posicionar otras posibilidades de agencia también de las mujeres y de las comunidades, pues lo que termina haciendo es quizás profundizando un poco más y romantizando que este es el lugar en el cual hemos venido estando y seguiremos estando, ¿sí? Entonces quizás eso es como un poco lo que aparece. Bueno, aquí contarles que llegó ya Juan. ¿Ahora sí me escuchan? Ay, Ahora yo sí. llego tarde. Ahora llego sí, a ahora silencio, sí. qué vergüenza. Como Todo muchos bien. saben y muchas saben, pues yo trabajo en oficina y salí a las 5 de la tarde de mi casa y me vine corriendo, entonces pues ya llegué. Venía muy juicioso escuchando, pero pues se me cortó la transmisión cuando estaban hablando del tema del Club Campestre y de las obras que ha hecho Eder, y ya pues ahí perdí la comunicación, entonces me perdí un poquito, lo siento mucho, me disculparán. Censura. Bueno, entonces Juan, ahí de una vez que te presentes, que nos contes todo eso que creas importante para saber pues desde qué lugar pones voz en los micrófonos. Ahí aprovechar también para hacer una cuñita y decir que un poco la idea también de que sea mesa de radio es que podamos también, si lo queremos intervenir, como poner también palabrita o preguntas incluso sobre las intervenciones de las otras personas, y todo bien que si no lo sabemos en la mesa pues nos quedará de tarea, o a quienes nos oyen también, entonces pues se vale ahí como los aportes y las preguntas que podamos dejarnos en el tintero. Dale, Juan. Ok, súper. Pues mi nombre es Juan Diego, como algunos y algunas sabrán. Yo soy abogado de la Universidad Pública, me gradué de la Universidad del Cauca ya hace un par de años. Quise estudiar en Cali, pero no alcanzaba la plata para la universidad privada, y agradezco haber estudiado en la universidad pública porque yo era una persona muy distinta antes de pasar por la universidad pública. Ya conocí pues el movimiento indígena, el feminista, a los chicos de la FEU, de la CEU, todos los chicos que me cambiaron la forma de pensar y que me hicieron la persona que soy ahora, junto con los profes y la universidad como tal, que es una universidad de un gran legado, la quiero mucho, y en la universidad pública también. De hecho yo empecé a hacer digamos como política en el sentido más lato, en eso, en los paros, organizando las movilizaciones y madrugando a las 3 de la mañana a hacer la panelada y llegando con los 2 kilos de panela a la universidad, así de chico, vamos a hacer el canelazo. Ya, empecé allí, luego me tomé como una pausa de ese tema por lo que pues llegó la pandemia y estaba estudiando, pero cuando nos llegó el paro nacional en el 2021 fue cuando empecé a hacer como todo ese trabajo de opinión en redes sociales. Fue muy orgánico, de hecho, fue ese día infame en el que se creó el personaje político de Andrés Escobar. Ese día que llegó la minga indígena a Ciudad Jardín y que le dispararon, yo publiqué un video así muy, muy orgánico en mi cuenta personal de Instagram, por ahí lo tengo todavía. Y hubo personas que dijeron, uy, ve, este pelado está hablando de algo. Y yo en ese momento estaba explicando una cosa netamente jurídica, que es el concepto de legítima defensa. Y explicando eso, yo dije, vea que hay algo. Años después, un año después, conocí a la que ahora es mi esposa, y ella es mercadóloga, que me dijo, tú deberías meterte a hacer esto de verdad, hablar de lo que tú sabes, explicar a la gente lo que tú sabes. Y yo le dije, listo, empecemos. Brutal. Y empezamos a hablar de los consejos municipales de juventud. Fue el primer video que hicimos que le fue como muy bien. Y así hemos venido hablando de la actualidad nacional, pero no solamente como de lo que es polémico, de lo que es noticia, sino también creando un proyecto de pedagogía política, de explicar lo básico de la política, qué es esa vaina de la democracia, qué es eso de capitalismo o socialismo, por ejemplo, para que tengamos, y lo que yo siempre le he dicho a mis seguidores, a mis seguidoras, crear una comunidad de gente crítica, que obvio tiene una postura política, eso es muy claro, mi contenido tiene una postura política, porque muchas veces han dicho, ay, qué periodista tan mal, y yo le digo, no, es que yo no soy periodista, yo soy abogado y yo digo lo que yo opino desde mi criterio de abogado y de persona. Entonces, tener una comunidad de gente que puede que no siempre pensemos igual con los chicos, los seguidores y las seguidoras, pero que tenemos un criterio para decir lo que decimos. Y esa es la idea de este proyecto, crear una comunidad de gente que piensa por sí misma y que no pues come de la mano a ningún político, ni tampoco se pone una camiseta porque sí, porque me gusta más el amarillo que el rojo. No, con un criterio real de cómo construimos una mejor ciudad, región y país. Y ya. Muchas gracias, Juan. Pues invitadas a quienes no le conocen en las redes sociales. Realmente es un contenido como muy pedagógico y también pues ahí suscita varias preguntas y varias ganas de profundizar en temas, entonces para que le sigan. Y a propósito pues de todo el trabajo que venís haciendo, yo en lo particular te conozco también como por el seguimiento que has hecho sobre cosas como el tema del Club Campestre, lo que es la revocatoria,
No sé si quisieras como profundizar en alguno de estos temas de los que has venido haciendo seguimiento a la administración local, que te parezca importante como mencionar ahorita y que digas, aquí hay que poner ojo. El ojo, ok. Sí, hay varios temas, no solamente el tema del club y de la revocatoria. Yo ahí tengo como 2 criterios muy, muy definidos, y para hacerlo como muy pedagógico, no entrar como en los detalles de cada caso. Como venía diciendo acá el compañero, perdón, es que soy muy malo para los nombres. Sergio Daniel. Sergio, qué pena, Sergio, soy muy malo para los nombres. Aquí solamente sé que él se llama Sergio porque ya hemos visto. Sí, a mí me cambió el nombre como 3 veces. Lo siento, soy muy malo para eso. El caso, para llegarlo a lo básico, que le eximieran el dinero al club campestre es legal. Ahí no se puede decir que ni la alcaldía ni nadie tenga una responsabilidad fiscal o disciplinaria. Hay un tema penal por verse, que de hecho la concejala Nerazo fue la que colocó esa denuncia, y pues eso ya lo determinará la fiscalía con el juez asignado al caso. Ahí no me voy a meter. Pero lo que hay detrás del club campestre, para mí, no solamente son las irregularidades jurídicas de las que hablaba Sergio, como de lo que dice la norma y cómo lo utilizaron, como esa especie, como por decirlo didácticamente, de abuso de la ley, porque técnicamente no es un abuso del poder, pero ese abuso del poder. Hay una cercanía muy sospechosa, que es cuando ya salimos del terreno de lo legal y entramos al terreno de lo político. Yo creo que nadie en esta mesa se le ha olvidado que Eder hacía campaña con el club campestre, que Eder físicamente fue varias veces al club campestre a buscar votos entre los amigos socios del club, que como lo decía Sergio, uno de los asesores del despacho del alcalde, que ha sido asesor desde que entró a la alcaldía, es el mismo representante legal del club campestre, que fue la persona que hizo la solicitud de la exención y evolución de todo ese poco dinero que le devolvieron. Entonces, como por no entrar en los detalles es eso, o sea, ahí hay un tema que es legal, que hay unas discusiones penales que se están dando, pero que pues no podemos decirlo así como, no, ahí hay una ilicitud. No, digamos que a primer vistazo es algo legal, lícito, pero que pues ya la fiscalía tendrá que determinar si no lo es. Y luego está el asunto de pues la cercanía sospechosa que tiene el alcalde y el montón de dinero, y eso es un tema que aquí va a tocar algo que sale un poco del seguimiento de la alcaldía. El Colegio Santa Librada hace ya un par de años instauró una acción popular para traer recursos del gobierno nacional y de la alcaldía para recuperar su planta física. Yo tengo unos amigos que trabajan con eso. Uno de ellos se llama Julián Bonilla, él es abogado, muy bueno, de todo el tema de patrimonio y urbanismo. A ellos les aprobaron una partida presupuestaria más o menos como de 1.000 millones de pesos, una cosa así, de la alcaldía. Llevan casi año y medio ya esperando que les giren 1.000 millones de pesos para recuperar Santa Librada. Estoy hablando en grosso modo, no es con especificidad. Más o menos 1.000 millones de pesos, más o menos año y medio. Y para el Santa Librada, después de una acción popular que les otorga este dinero casi 2 años ya, pero para el club campestre, club que el año pasado reportó como 64.000 millones de pesos en ganancias, sí hay 2.200 millones en un tiempo récord de 4 días. Porque es que lo que decía Sergio es verdad. Se demoraron un tiempo, porque esto viene de antes, ¿no? Se demoraron un tiempo en aprobar la exención, pero el tema del giro del dinero, o sea, de físicamente que le entrara el dinero a la cuenta bancaria, fue un tiempo récord de 4 días. Qué diligente la administración. Y es que ahí está como esa, por decirlo en palabras bonitas porque se me vino a la cabeza, esa yuxtaposición, o sea, como ese contraste. ¿Cómo es la palabra no bonita, Juan? Ese contraste entre, para un colegio emblemático de la ciudad, que por acción popular se le tiene que dar la mitad de lo que se le entregó al club campestre en dinero en efectivo, digamos, pues en liquidez, más de 1 año, y para el club en 4 días el doble de esa cantidad sí estaba lista para liquidarse. Dale, Sergio. Sí. Bueno, ahí lo que dice Juan es muy cierto, pero creo que es momento de empezar, Juan. Eso yo creo que lo tenemos claro y tú muy bien lo dices, es que ha sido algo que es enteramente, prácticamente un favor político, por así decirlo. Total. ¿Sí? Pero entonces cuando uno empieza a profundizar más en ese tema, pues ya la personería sacó un informe preliminar que inclusive a la concejala Ana la acusaron de tener supuestamente tráfico de influencias con eso, cuando en realidad fue un informe que se le compartió a todos y todas las curules del Consejo de Cali, a los secretarios, secretarias, etcétera, ¿sí? Y la pregunta, en vez de decir por qué la concejala Ana saca ese informe de la personería a la luz pública, la pregunta debería ser, ¿por qué el resto de 20 curules, concejales y concejalas, teniendo este informe que es tan diciente y tan claro, no lo compartieron a la luz pública? Y voy a leer algunas cosas textualmente, ¿sí? Por ejemplo, dice, es pertinente aclarar que el área
superciaria ocupada que se reportó a las conclusiones del acta de la visita realizada en el 2014 corresponde a terreno en el cual se encuentran implantadas las construcciones que fueron identificadas como bien de interés cultural. Sin embargo, no fue materia de cuantificación en el ejercicio de verificación lo que tiene que ver con las canchas de golf, las piscinas, el restaurante, etcétera, ¿sí? Entonces, lo que ha avanzado la personería en sus informes preliminares es decir que aunque dentro del club campestre efectivamente hay bienes de interés cultural, no todo el club campestre es un bien de interés cultural y por lo menos deben hacer el desenglobe de los predios que hay dentro del club campestre para que sean beneficiados con exenciones tributarias únicamente los predios que son bienes de interés cultural. Entonces, el club campestre es gigantesco, enorme, muy grande. La cucharada ahí para dar con datos. Es como 1.400.000 metros cuadrados, una ¿cierto? Locura. Y lo que corresponde a los bienes de interés cultural que menciona Sergio, solamente son 5.000 metros cuadrados. De 1.400.000 metros cuadrados, solo 5.000 son lo que se refiere al bien de interés cultural. Perdón, Sergio. No, tranquilo, ese datazo está bueno. Entonces, la personería, después de hacer ese análisis de que definitivamente se debe hacer el desenglobe del club campestre para que, como bien lo dice Juan, la exención sea específicamente a ese porcentaje, recomienda a la alcaldía, primero, este es un informe preliminar, pero le recomienda, hagan la investigación de los funcionarios que estuvieron relacionados y relacionadas con la exención del club campestre. La secretaria de Cultura firmó el beneficio del 100% del club campestre el 14 de enero de 2024. No llevaba ni 15 días posesionada, y ya firmó la exención del 100%, sin ni siquiera una visita técnica. Segundo, busquemos la posibilidad de que jurídicamente le reintegren ese dinero al a la alcaldía de Cali por parte del club campestre, es decir, nulitar esos decretos o actos administrativos que hicieron que el club campestre tuviera una exención tributaria para todo el predio. Y tercero, que a mí me parece que es la joya de la corona, y es, revisemos la posibilidad y avancemos en la investigación, porque aquí hay un posible detrimento patrimonial. Entonces la cosa va grave, sino que desafortunadamente tenemos los medios de comunicación tradicionales en contra, tenemos la prensa en contra, pero esto abre un boquete gigante, porque estoy seguro que no solo el club campestre está siendo beneficiado de exenciones tributarias sin que le corresponda esa cantidad, sino que hay otros predios de gente acomodada de la oligarquía caleña que están siendo beneficiados y beneficiadas con exenciones tributarias de bienes de interés cultural, pero que o no es a todo el predio en general, o inclusive, según el artículo 140 del POT, tampoco deberían ser beneficiados con esa exención tributaria. Voy a aprovechar ahí que tocas lo del tema del POT para enlazar, y porque también hacer como un poco el llamado y la insistencia, también arrancar con el tema de lo del club campestre, porque también siento que pese a toda la inversión mediática que hace esta alcaldía, ¿no?, como para proteger un poco, por decirlo así, su gestión, creo que lo del club campestre alcanzó a tener un impacto importante en la opinión pública, y ahí mencionar qué quiere decir que quien administra la ciudad sea rico y tan amigo de los ricos, ¿no? Y con eso como que voy a darle como un poco de entrada a lo del POT, y yo lo voy a dar en resumidas cuentas, y ya ustedes desde sus saberes pues van ampliando lo que sientan que es importante a ampliar. Resumidas cuentas, estamos con un plan de ordenamiento territorial, que básicamente el plan de ordenamiento territorial pues un poco marca cómo se organiza la ciudad, ¿no? En particular una ciudad que ha crecido pues de formas, como lo llaman, como irregulares, también con mucha autogestión de las comunidades. Pues estamos con ese POT porque el 2014 el alcalde Guerrero pues tiene que hacer un POT, y resulta que encarga a una persona que no podía ser encargada porque tenía que hacerlo el presidente y lo hace otra persona. ¿Y por qué tienen que encargar una alcaldesa sustituta? Pues porque él tiene intereses personales en la planeación de la ciudad, al tener pues parientes en inversiones de los sectores de construcción.
Y ahí es importante decir pues que también eso es lo que pasa ahorita con Eder. Eder está impedido y por eso tuvieron, ¿no? Que además él lo pone así como de yo fui súper sincero y entonces como yo tengo intereses particulares pues voy a delegar a otro alcalde, pues que en realidad eso lo debía hacer presidencia, que fue el problema que ocurrió con el del 2014. Y entonces hacer mención, o sea, para empezar pues Eder ya sabía lo que le podía ocurrir porque le pasó a Guerrero, sino pues hacía todo el aparataje legal para poder hacerlo del plan de ordenamiento territorial, y decir que él, entre los intereses que tiene, es porque él tiene intereses en lo que sería inversiones en los sectores de construcción, de ingeniería civil, de cementos, en la industria básica de hierro y acero, tiene conexiones con el sector inmobiliario, de finca raíz, hoteleros, en actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados, y por supuesto pues toda la tierra del monocultivo de caña y los usos del agua que hacen para regarla. Y entonces bueno, toda esa relación que hay allí, y que pues uno le queda la pregunta si verdad con el nombramiento de un alcalde sustituto se suple pues todos esos intereses personales y particulares que puede tener un personaje como con el linaje de Eder. Ay, soné muy medio con el linaje. Sí, no, pero eso es un linaje. La familia de Eder Garcés es de vieja data. Eso es la gente que uno los encuentra en los libros de historia por allá con el subcomandante, terrateniente de la tierra de no sé quién, los libros viejos, que cuando uno va a leerlo son como 2 páginas de apellidos antes de empezar. Por allá está la familia del señor, sí. Entonces sí, es como importante dimensionar también para entender qué incidencia real tenemos en cómo se planea nuestra ciudad desde la institucionalidad, sobre todo con personajes como Eder. Entonces, esa es un poco la pregunta a la que quiero que entremos, como qué incidencia podemos tener en estos temas que son al final los que marcan la parada en la planificación de nuestra ciudad y hacia dónde queremos que vaya, ¿no? En tanto como POT, Plan de Ordenamiento Territorial, y el Sistema Distrital del Cuidado. Y ahí pues le daría la palabra a Aleja, porque justo ellas vienen como guardia participando en unos talleres sobre el POT. ¿Qué tiene que ver el POT con el cívico y ustedes por qué están ahí metidas? Sí, claro. Bueno, mencionar que frente a esta pregunta de la incidencia, hemos venido cuestionando un poco la posibilidad de la participación, porque esta pues puede llegar a ser muy limitada, pero adicionalmente el no poder tener las garantías pedagógicas quizás para poder aterrizar la importancia que tiene este instrumento de planificación para la ciudad, y para aterrizarlo digamos a la interlocución con las comunidades, pues lo que hace es que se vuelva quizás un escenario instrumental, ¿sí? Que llega sin unas bases muy claras, con una lista de mercado de muchas necesidades que al final no se aterrizan, no se viabilizan de manera propia, como digamos nos permitiría una incidencia real para responder a las necesidades de las comunidades. Pero también es pillarse un poco que es quizás parte de la estrategia, ¿cierto?, de la administración al poner unos escenarios pues que no responden a estas garantías de participación, ¿cierto? Como por un lado esto, y por el otro también que en estos espacios pues nosotros hemos venido articulando uno desde un poco como de los antecedentes. Es que el año pasado tuvimos un encuentro popular, ¿cierto?, de mujeres cuidadoras en el marco pues de todo lo que tenía que ver con la COP, ¿cierto?, cómo estaba en tendencia este tema, pero que era una provocación para encontrarnos, y que adicionalmente a ello pues también nos dio la posibilidad de empezar a articular con procesos comunitarios de Altos Los Chorros y Altos de Menga, para precisamente posicionar cómo el tema del cuidado y las necesidades frente al acceso al agua,
cierto, de las comunidades que en estos momentos están no legalizadas o que las llaman como asentamientos y demás, pues venían a impactar la vida de las mujeres, cierto, como trayendo un poco esa provocación. Y esto nos permitió realizar varios talleres en donde podíamos recoger cómo esta necesidad alrededor del agua pues realmente impacta de una manera profunda las condiciones de salud, las condiciones de relacionamiento social, ¿cierto? La ocupación del tiempo de las mujeres, que son quienes están allí como en primera línea, ¿cierto? Respondiendo a las necesidades de cuidado propio y cuidado de otros, ¿cierto? También cómo esto impactaba, pues si tenían ocupaciones laborales, pues el tener que levantarse a las 2, 3 de la mañana para ir a recoger el agua, porque esta era la única hora en la que se podía, ¿cierto? O tener que mandar a toda la familia sin posibilidades de un desayuno o comida porque no había acceso en ese momento, no se alcanzó a recoger, o bueno, cantidad de cosas que aparecen, los conflictos alrededor de cómo también la respuesta institucional ha sido como que no, es que usted no tiene porque otros la están utilizando mal, ¿cierto? Y bueno, ahí aparecieron una cantidad de cosas que nos permitieron ir articulando como esta temática del cuidado alrededor del agua. Que ahora, digamos, por ejemplo, frente a todo el proceso que se ha hecho, se hizo un proceso de movilización, se ha venido poniendo sobre la mesa las necesidades que hay en estos territorios puntualmente, y que ahora el plan de ordenamiento territorial pues puesto sobre la mesa para llegar a hacer incidencia ha sido fundamental, porque aquí se ha podido pues ya también articular con el movimiento ambiental crítico y con la Guardia Feminista Comunitaria, ¿cierto? Con las comunidades, decir, bueno, ¿cómo vamos a incidir en este escenario para poder empezar a viabilizar algunas de estas necesidades que hemos identificado, pero que realmente sean viables y no nos devuelvan todo el tiempo, porque no es algo de ahora. Estas comunidades históricamente han venido dando la lucha, ¿sí? O sea, han venido disputándose su territorio, disputando su lugar, disputando el acceso, creando medidas autogestivas comunitarias para responder a la necesidad, pero aún así hoy creemos que este es el escenario para poder decir que el acceso al agua también es un ejercicio que atraviesa el cuidado, ¿sí? Eso como premisa central, y que adicionalmente un cuidado pues que debe tener unas condiciones dignas también para la vida de las mujeres y para la vida de todas las personas, porque de todas maneras allí lo termina impactando. Entonces, en este escenario, mencionar que ya nos hemos venido organizando, ¿cierto? Las comunidades han venido trayendo estas discusiones, se ha venido participando de los talleres que se han venido generando alrededor de ello. Todavía pues están como en un escenario de acercamiento, ¿cierto? De poder reconocer los instrumentos que se utilizan, las matrices, entre otros, pero adicionalmente también tuvimos un espacio con Consejería de Presidencia para las regiones, porque era muy importante finalmente entender las posibilidades que nos dan estos instrumentos para la problemática que tenemos en las comunidades ya mencionadas, ¿cierto? Y allí pues aparece la importancia de este instrumento, pero también de otras, ¿cierto? Como de los análisis de riesgos, de las posibilidades ambientales que atraviesan el territorio, también en un poco cómo empieza a hacer ruido que, si bien siempre se le devuelve a las comunidades pues diciéndoles que no hay puerta para la legalización porque están en zonas de alto riesgo, pues esto se vuelve un discurso, digamos, muy, muy ambiguo, cuando entonces se encuentran otros antecedentes en donde no hay estudios actualizados, en donde digamos, pueden estar en un territorio, pero al lado entonces hay unos condominios, ¿cierto? Que tienen todas las Los ricos no están en riesgo nunca, exacto, no lo hay. Y cómo, digamos, también se dan como unas concesiones para el uso de los reservorios de agua, por ejemplo. Eso también es otro tema que ha venido generando mucho ruido, pero bueno, como para no
no extender tanto, es como el abrebocas de lo que hoy estamos percibiendo desde la posibilidad de incidencia frente a estos escenarios y por qué lo conectamos con el cuidado principalmente, no únicamente con el sistema distrital, porque esa es como una oferta de servicios también que hay, sino como el cuidado como eje central de sostenimiento de la vida. Yo ahí quisiera agregar una cosita porque soy como muy fan de toda esa perspectiva que vienen poniendo desde la Guardia Feminista sobre la importancia de politizar el cuidado y lo problemático que es que no se politice. Ajá. Es que el cuidado es un trabajo. Ajá. Y el trabajo es político. Exactamente, ¿no? Y toda esta venta que se quiere hacer como de, no, miren las mamitas, mire qué lindo, las mujeres como somos súper cuidadoras, no sé qué, cuando estamos viendo a las mujeres cómo les está tocando en las labores del cuidado, esa disputa con el agua, o sea, a estas alturas del partido en una ciudad que durante 4 días no le llegue a un barrio agua y que sean las mujeres las principales afectadas, es decir, que la política del cuidado no está funcionando, hay algo que no se está revisando allí para que vaya en realidad, tenga una perspectiva de reconocimiento, redistribución y reparación, ¿no? Que era también un poco lo que mencionaban, ahí voy a hacer una cuña, en el programa que hicimos el año pasado del cuidado es político, cuando recién iban a implementar el sistema distrital del cuidado, quienes hicieron el documento técnico, ¿no? Hace varios años ya, una de ellas es Oneida, hacían ese llamado. Si esto no se implementa con una mirada política y de verdad de redistribución, de reparación, esto va a ser un saludo a la bandera, ¿no? Entonces como que sí, soy muy fan como de ese ojito que están poniendo en el sistema distrital del cuidado, porque además siento que es de las cosas que no estamos mirando como ciudad, ¿no? Hacia dónde estamos apostando como ciudad frente al tema del cuidado, y si va a ser una mirada que realmente haga transformaciones y rompa con esas brechas de género, o si va a terminar sosteniendo ese sistema paila, incluso profundizando, ¿no? Esa brecha. ¿Sabes qué siento que pasa ahí? Y me voy a salir un poquito del tema del cuidado porque siento que quiero un poquito de contexto. Dale, para llegar al tema del cuidado. Lo que pasa es que, y esto es hasta colonialista, pero no colonialista de la colonia española, sino colonialista de la colonia cultural estadounidense. Hace ya más de un siglo en Estados Unidos, los sociólogos propusieron que las ciudades tenían que ser ciudades construidas para el cuidado. Ciudades caminables, ciudades donde la persona que se dedicaba al cuidado, que en esa época se pensaba que fueran únicamente las mujeres, pero que pudieran habitarla y pudieran asistir en la ciudad, ¿sabes? Como estar en la ciudad presentes y existir, no solamente como la ciudad como un mecanismo de consumo, un mecanismo de producción. Luego, por allá en la época de los 60s, es cuando todo en Estados Unidos cambia. Ya las ciudades no son caminables y de la nada entonces los carros son cada vez más grandes y las carreteras son cada vez más anchas. Yo sé que todos tres están como, ¿qué tiene que ver eso con el cuidado? Pues no, me parece que tengo idea de por dónde, hacia dónde puede ir, que también se ha planteado. Y eso tiene que ver mucho ya es con, aterrizándolo en lo nuestro, con el tema pues del plan de ordenamiento territorial. La forma en la que nuestras ciudades fueron construidas hace siglos fueron pensadas como ciudades pues de paso o de colonia. Y si vamos a las plazas principales de todas las ciudades, vamos a ver que todas son idénticas. Ciudades como Popayán, por ejemplo, ciudades como Armenia, ciudades como Pereira, suelen ser en su centro histórico alargadas, porque estaban pensadas como lugares de paso, por donde pasaba la mercancía. Y luego ciudades como la Capitanía de Quito, como Santa Fe de Bogotá, eran más redondas y las plazas centrales distintas. Luego llegó la colonización cultural estadounidense y empezamos a construir nuestras ciudades a partir de eso. Entonces la mentalidad, y ahora pues, y aquí tirándole la cuñeta al alcalde, que tenemos un alcalde nacido, bueno, no sé si nacido la verdad, pero con ciudadanía estadounidense y con domicilio en Miami, pues que esa es la lógica bajo la cual han funcionado los gobiernos locales y nacionales por mucho tiempo. O sea, si vamos a ver el tema de cómo se piensa un plan de ordenamiento territorial, casi siempre en lo que se organiza el plan para gastarse más presupuesto y después que se asignen esas partidas presupuestarias son ¿en qué? En movilidad y en seguridad. Es decir, en carreteras y en policía. Esa es la prioridad que tienen esas ciudades porque es que como tenemos que asegurar que haya transporte para que la máquina del capital siga funcionando, entonces primero va el transporte, que las vías estén bien, que sean suficientes para los carros, etc. Pero un transporte público no. Un transporte público digno para que la gente pueda habitar la ciudad a bajo costo. No, ¿eso para qué? Lo que necesitamos es que haya vías grandes para los tractocamiones y para las mulas y para los trabajadores que se mueven en carro. Punto. Para la gente que anda en mío, no. Y luego,
eso genera un gran problema de inseguridad, porque entonces como la ciudad ya no es habitable y la gente ya no camina a la ciudad, pues tenemos largos tramos de ciudad, como por ejemplo piensen en la carrera quinta con 80 de ahí para abajo, que ahí no hay nada. Uno camina por ahí como por la zona del batallón, digámoslo. Okay. Por ahí no hay nada. Yo así con cara de, ¿dónde es eso? O sea, del psiquiátrico más para allá. Ya. Ahí no hay nada. Si caminas, por ejemplo, por Univalle, dentro de Univalle es medianamente seguro, pero alrededor de Univalle no hay nada. Solo conjuntos residenciales y nadie camina a la ciudad. Entonces, el tema del transporte genera un problema de inseguridad y por eso todas las partidas presupuestarias, el POT se construye alrededor de la movilidad y la seguridad. Pero yo siento, primero, que esto no es un tema que se resuelve rápido. Esto no se va a resolver en el siguiente POT, ojalá, pero esto es un tema de largo aliento y un proyecto político largo. Y segundo, que el cuidado está en la base de todo. Que una sociedad que se cuida y en la que todos y todas cuidan, no solamente la que ellas y solamente las ellas precarizadas cuidan, es una sociedad más sana, menos insegura y que va resolviendo, digamos, de forma indirecta muchos de los problemas que causa la forma en la que está pensada la sociedad. Ahora, sobre el POT, sobre lo que estaba hablando Aleja ahorita de la participación y la incidencia de la ciudadanía, es que es muy complicado. Por ley, seguramente Alejandra sabe esto, la ciudadanía tiene que participar. Y supuestamente la alcaldía, el distrito, tiene que asegurarse de que la ciudadanía participe. Pero en muchas ocasiones, muy seguramente todos y todas en esta mesa sabemos que esa participación es la alcaldía llegando a una comunidad específica, llenando la lista con un montón de personas que fueron invitadas con la excusa del almuerzo y nunca abre la discusión, nunca escucha a la ciudadanía y lo que debería ser un proceso quizás de meses de discutir con la gente de esa comuna, de ese barrio, de esa vereda, cómo quiere que se organice su territorio, se convierte en cosa de 2 tardes, un refrigerio y las firmas para legalizar que sí hicieron la socialización del plan. Que sí hubo participación, que además me parece muy loco en esto de los talleres que están haciendo, pues ves ese formato que tienen de talleres como si vos llegas a una comunidad, ¿no? Y vos sos el que sabe y llegas a decirle qué es lo que va a pasar y todo, en qué momento están hablando de participación. Claro, es una cosa súper más bien socialización. Exacto, y ese nombre de taller que le pusieron. Ok. Llegan a validar algo. Ya está hecho. Y lo validan con las firmas y ya, chao todo el mundo para su casa. Y luego con su formulario de internet, ay no. De Google Forms. El de Google Forms, que es como, yo es en serio, esto es la participación, pucha. Pero, qué buena, Juan, dale. No, dale. Bueno, entonces ahí yo me vinculo como a la conversación ya desde una mirada un poco de economista, y es que eso también corresponde, la economía del cuidado y todo el cuento, corresponde al hecho de que antes, supuestamente los salarios eran familiares, ¿sí? Entonces trabajaba exclusivamente el hombre y con ese salario que el hombre trabajaba, supuestamente alcanzaba para la esposa, los hijos, etcétera, ¿cierto? Y había una economía ahí también del cuidado, o sea, ¿quién hacía el desayuno dentro del hogar para que el hombre fuera, digamos, bien llenito, con mucha fuerza a trabajar? Pues la compañera que estaba en ese momento, ¿cierto? Pero con esto de la mercantilización y con esto de que todas las personas debían trabajar para poder sostener una familia, entonces también la mujer entra al mercado laboral, lo cual me parece excelente, ¿sí? Pero la mujer entra al mercado laboral, pero la distribución de las tareas dentro del hogar no se hace, ¿sí? Continúa esto congelado, esto así, y lo que hace es que la mujer entra al mercado laboral, pero continúa con la exclusividad de las tareas del hogar. Y esto no se tiene en cuenta dentro del Producto Interno Bruto, por ejemplo, ¿sí? Como no es un servicio que salga al mercado, entonces no se tiene en cuenta dentro del Producto Interno Bruto. Pero a mí me gustaría mucho, ahora que Alejandra estaba hablando de la política del cuidado nacional que está desde el Ministerio de la Igualdad, que es muy bueno el avance, pero a mí me gustaría mucho que hicieran un estudio técnico para ese tema, ¿sí? Que se pudiera contabilizar cuánto le está aportando el trabajo de las personas que ejercen el cuidado en sus hogares al Producto Interno Bruto, ¿sí? ¿Cuánto Creo de lo que hay, ¿no? Estadísticas de eso. Sí, o sea, tirémoslas al aire porque, o sea, eso es súper importante. De tarea, o sea, no están a la mano. Sé que están, pero de tarea. De hecho, dígalas ya, quiero escucharlas. De hecho, sí las tiene Alejandra. Si hay un instrumento que tiene, ya te digo, porque apareció la ley 1413 del 2010,
que es precisamente quien viene a incorporar esta discusión frente a la economía del cuidado. Sí, y es como un primer avance que se da en función de poder caminar, y por eso decimos hoy, esto no es algo que lo trajo esta administración hoy en estos últimos años, sino que se viene caminando hace mucho tiempo. Y entonces creo que el DANE, si no estoy mal, que hace una contabilización, ¿sí?, de estas labores del trabajo doméstico y del trabajo de cuidado, pues que también se distribuye, se diferencia. Entonces aparece como un instrumento en el cual uno puede ir implementando o sumando el tiempo que yo ocupo en las diferentes actividades cotidianas, como lavar, planchar, cocinar, ¿cierto? Vestir a los niños, llevarlos al colegio y todo eso, y cómo eso se monetiza, o sea, cuánto dinero, digamos, estamos invirtiendo allí para que esto sea posible, y que esto, pues venimos a posicionar desde la premisa, es el sostenimiento de la vida, porque si nos remontamos también a esta división, pues, de la función productiva y reproductiva, que pues nos trajo este sistema de capital y demás, pues es que había una claridad de que también necesitaba haber un trabajo reproductivo para poder sostener ese gran capital que mencionaba ahorita el compañero, ¿sí? Y pensar que no es esta parte de las funciones productivas, pues han sido las discusiones que hemos venido posicionando, y es decir, hey, no, ¿cierto? El cuidado debe, además de politizarse, pues posicionarse como un trabajo que ha sido remunerado o no remunerado, ¿cierto? Ya hablamos de cuidado remunerado, no remunerado, cuidado formal, cuidado informal, cuidado familiarizado, no familiarizado, cuidado institucional. O sea, hay una cantidad de discusiones alrededor que nos ponen unas temáticas en tensión, y que a nivel de economía, por ejemplo, esta ley intenta avanzar un poco en ello para nuestro, digamos, sistema, poderlo incorporar. Y adicionalmente, pues que las mujeres empecemos, bueno, y no solamente las mujeres, toda la sociedad empecemos a hacer ese ejercicio de concientización, ¿no?, de lo que esto está costando, porque como se nos vuelve cotidiano, entonces lo normalizamos, lo naturalizamos y lo invisibilizamos, que es por la razón que aparecen las R's del reconocimiento, la remuneración, la redistribución y la representación. Representación también, También. me quedó en el tintero. Sí. Ahí vuelvo a hacer la cuña del programa, del cuidado es político. Ese programa arranca con la audiencia en la que participó Francia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la CIDH el año pasado, y hay varios países que también justo presentan cómo está el tema del Producto Interno Bruto con relación al cuidado, pues porque hacen toda una argumentación ahí de por qué necesita implementarse los sistemas de cuidado en los diferentes países. Sí, es que quería como regresar al tema del POT como tal, sobre lo que decía Alejandra de la participación, pues, de la ciudadanía. Yo en estos días, yo tengo un compañero que hace unas charlas sobre el tema del POT, y con él nos sentamos a hablar de, bueno, cómo verdaderamente podemos hacer para que la ciudadanía sea escuchada y se haga escuchar. Y llegamos a la conclusión, los dos somos abogados, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que la única manera en la que la ciudadanía sea escuchada es que se haga escuchar. Yo sé que suena como redundante, pero o sea, no es como esperar que la alcaldía venga a escucharnos o a verdaderamente abrir un debate democrático acerca de cómo se va a organizar el territorio del distrito de Cali, que ya es distrito pero no funciona como distrito. Hay que hacer la aclaración. No tengo ni idea de qué quiere decir eso. Eso es otra pero mesa no sé de radio. Eso es una charla larga también, pero bueno. en resumen es que Cali se supone que es algo así como, no es lo mismo, pero es algo así como Buenaventura, ¿ya? Algo así, digamos. No es un municipio capital y ya, sino que es un distrito que tiene una cierta autonomía porque es como grande y tiene como unas especificidades que le hacen ser un distrito especial, y eso cambia unas cosas sobre la administración, sobre cómo se maneja la ciudad, así como por decir que Cali debería tener alcaldías menores como Bogotá, algo así. Lo es hace rato, pero no funciona. Retomando, es que no tenemos que esperar a que el distrito escuche, porque el distrito no va a escuchar, ni esta alcaldía ni la siguiente, porque para la administración Cali es una ciudad muy grande, con mucha gente. Para la administración es engorroso escuchar a la gente, y como toda administración llega queriendo ejecutar y salir de su ejecución con una buena imagen para luego capitalizar eso en otros votos, pues la administración no va a querer escuchar. La administración quiere hacer las cosas rápido, quiere mostrar resultados. Nosotros tenemos que hacer que la administración nos escuche, y eso solamente se hace, pues, politizando el POT.
Y el tema es que el POT es la cosa pues, más política que puede haber en un territorio. Es el plan de ordenamiento territorial. O sea, si la política es el arte de tomar decisiones, el plan de ordenamiento territorial es lo básico para saber qué va a pasar en ese lugar y con esa gente. Pero no está politizado porque nadie lo entiende. O sea, es muy difícil, bueno, es muy sencillo saber qué es el POT, porque su nombre lo dice, pero es muy difícil saber el alcance que tiene. Lo que necesitamos hacer, y esta es mi propuesta para todos los que estamos aquí, todos y todas las que estamos aquí, para los que están escuchando, me encanta. es que hay que organizar a la ciudadanía y que la ciudadanía manifieste que quiere participar y hacer sentir a esta alcaldía, como lo decía Sergio, que más le importan su imagen en redes sociales que cualquier otra cosa, que tiene que escuchar a la gente y mucho más ahora porque, y aquí va mi otra cuña, yo creo que es un secreto a voces que la siguiente persona que se perfila como alcaldesa de Cali es Diana Rojas. Por algo la tienen en Cali 500. Eso no es mentira para nadie. Y si me estoy echando a alguien encima, pues ni modo. Es la persona que se perfila como la siguiente alcaldesa de Cali. No por algo ella se bajó de la carrera a la alcaldía justo antes de las elecciones y luego la nombraron presidenta o directora de Cali 500, una cosa así. Es porque la están perfilando. Entonces hay un proyecto político de largo aliento desde este lado de la ciudad, del lado representado por Alejandro Eder, sus amigos, el Club Campestre, etcétera. Pero la ciudadanía en general, ellos también son ciudadanos, no vamos a quitarles eso. Pero la ciudadanía en general, la ciudadanía que anda en mío, que no gana más de 2 salarios mínimos en el mejor de los casos, no tiene un proyecto de ciudad. Perdón, no tenemos un proyecto de ciudad. No sabemos cómo queremos que se vea Cali. Y no solamente Cali urbana, sino Cali vereda, Cali corregimiento, Cali hormiguero, toda Cali. Y necesitamos tenerlo. Pero para eso se necesita, aquí es donde viene el problema, un desgaste político enorme. Porque se necesita organizar a mucha gente para hacer que verdaderamente nos escuchen en cómo se hace el POT. ¿Y quién tiene el recurso, el tiempo y la logística para organizar a tanta gente? Es complicado. Muy complicado. Exactamente, y por eso ellos sí tienen un plan de ciudad. Bueno, nuestra anfitriona arrancó, entre otras cosas, la pregunta diciendo, ¿verdaderamente la ciudadanía tiene la posibilidad de participar en el plan de ordenamiento territorial? Mucho café. Ya lleva 3 tazas, aquí lo sapeamos. Y entonces voy a iniciar esta intervención con un ejemplo muy jocoso, y es que cuando yo estaba como con 13, 15 años, tenía mi parche de primos, teníamos un primito pequeñito, que tenía como 10, 9 años, y a él le gustaba jugar Play como a nosotros, ¿sí? Le gustaba jugar Play, y no, venga yo juego, y si no hacía el berrinche y lloraba así, y nosotros solucionamos ese inconveniente pasándole un control, pero desconectado, ¿sí? Entonces, mi primito Está pequeño, buenísimo. buenísimo, mi primito pequeño creía que estaba jugando Play, pero en realidad tenía un control que no estaba conectado con los movimientos del juego que estábamos jugando, sí, los primos grandes, ¿sí? Desafortunadamente, ese ejemplo es perfecto para la pregunta que estamos haciendo en esta mesa, y es que planeación hace esos actos de participación ciudadana, de que vamos a hablar del POT, etcétera, y lo hace simplemente con la cartografía social, con la lista de asistencia, etcétera, pero ya hay una clase política que ha gobernado nuestra ciudad desde hace mucho tiempo, o sea, muchos años. Recordemos que antes los alcaldes no eran electos por voto popular, sino que lo elegían desde arriba, así a dedocracia. Ya tienen un plan y un proyecto de ciudad que es de ellos, no es de las clases populares, sino que es de la gente que pertenece a la oligarquía, que pertenece a las grandes empresas, etc. Por eso Alejandro Eder no puede ocultar y se pone, digamos, como imposibilitado. Se le para el pelo. Ajá. El pelo único. A ejecutar el tema del plan de ordenamiento territorial, porque su familia es de hacendados, tiene las tierras cañeras, pertenece a las empresas o tiene conexión con las empresas que hacen las construcciones, etcétera. Y eso es lo que vamos a discutir como ciudadanía del POT. Vamos a decir, ¿cómo vamos a distribuir las centralidades de Santiago de Cali? Entonces hay una centralidad que es de salud, que queda incluso por aquí cerquita, que es Imbanaco, Tequendama, ¿sí? Ya hay una centralidad de salud. Y ahí van a aprobar el uso del suelo a todo lo que tenga que ver con salud. Hay una centralidad que es de deporte, que es el estadio, las canchas panamericanas, y ahí
van a enfocar todo lo que tenga que ver con deportes, con venta de patines, de pelotas, ¿sí? Gimnasios, todo eso lo van a aprobar ahí, ¿sí? Y eso es algo que a la ciudadanía de a pie, desafortunadamente, pues no lo vivimos charlando todos los días, ¿sí? En la tienda, cuando yo voy a charlar con los vecinos, desafortunadamente estamos hablando del partido de fútbol, que no está mal, ¿no? También es bueno hablar de eso. La vida. Exactamente. Total, o sea, chévere sería que no tuviéramos que estar todo el tiempo ahí con el miedo de que si no hablamos de eso, hueputa, nos van a meter la yo opino, zapato encima. yo opino y siempre opino que participar en política es un privilegio. Sí, o sea, claro. poder participar y saber de política es tener un privilegio enorme, porque es el privilegio que no tiene la gran mayoría de Colombia de vivir del diario. De estar correcto. preocupado es de dónde voy a dormir y qué voy a comer. Entonces estar pensando más bien en cosas locas y no, el POT y el uso del suelo y no sé qué. La mayoría locas. de Colombia piensa es Esas yo cosas qué locas pan me como el voy a POT. comer hoy Mañana. y cómo hago para pagar la pieza. ¿Sabes? Exacto, entonces como ellos desde pequeños y desde pequeñas sí tienen la posibilidad de estudiar en colegios bilingües, de ir a Europa, a Asia, ¿sí? A pasear, a leer, ¿sí? Entonces ellos sí tienen la posibilidad de dar esas discusiones de profundidad y de ciudad. Y yo creo que la invitación que hace Juan es muy pertinente, porque debemos empezar a hablar de eso, porque hay un proyecto de ciudad que está en la mente de cada persona de a pie, de cada persona del pueblo, que créanme, de todo corazón les digo, es totalmente diferente a la ciudad que ellos están pensando, porque se están pensando una ciudad de servicios, una ciudad que vaya en función del capital, que vaya en función de priorizar la construcción de viviendas por encima de la naturaleza, del ambiente, pero además de priorizar la producción de vivienda que únicamente genere ganancias al mercado y no que piense en la gente. Aquí todos y todas en esta mesa conocemos un proceso que viene de hace tiempo, que es la Minga Cali. Llevan años pidiendo un terreno para tener vivienda, una vivienda productiva de las comunidades, etcétera, y por la norma, apegándose a la norma, se la han negado, ¿sí? Pero el ingenio Incauca sí tiene un lote por allá en La Corbata, en Navarro, no recuerdo bien, ¿sí? Que alquilan aproximadamente a 6 millones la hectárea, ¿sí? Entonces es momento, y qué bien hablar del partido, qué bien hablar de cosas banales, no está mal, yo también lo hago, me gusta con una cerveza, con un café, pero también es momento de que nos unamos y nos organicemos para empezar a hablar de esas cosas que aparentemente son aburriditas, pero que van a trazar la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras familias y de la gente del pueblo y la gente de a pie, que es lo más importante en estas discusiones de ciudad. Además que yo creo que en realidad también son conversaciones divertidas, o sea, se pueden volver divertidas. Sí, claro. Pues a propósito de las provocaciones que venimos trayendo, yo creo que un sentir también y una bandera que ha venido construyendo estos espacios de discusión comunitarios y sociales ha sido, no solamente hablamos de un plan de ordenamiento, sino que la consigna es hay que reordenar, ¿sí? Porque como lo dice el compañero Sergio, pues ya hay un ordenamiento pensado hace muchísimos años y no pensado para precisamente las poblaciones más empobrecidas, para poder garantizar el acceso a derechos, como hoy tiene Cali una situación muy profunda de problemática en vivienda que no muestra quizás unas luces tan cercanas, ¿cierto?, de empezar a resolver, y que ha venido acompañándose de muchos años de discusión y de movilización en la calle, ¿cierto? Entonces, frente a esto, por un lado, entendiendo también esa conciencia de lo que ha significado estos espacios de participación y no verlos de manera tan idealizada, sí, quizás, sino que también aterrizando a la realidad de que será un pie en estos escenarios de participación y otro pie en la calle, porque así lo ha dicho las comunidades. Y en función de eso, pues también mencionar que la movilización social como derecho y como posibilidad de poder sentar unas bases de diálogo, se ha venido pensando, ¿cierto? Por ejemplo, ahora en el tiempo próximo tenemos el 1 de mayo y una de las consignas que apareció en el espacio es hay que salir también a posicionar mujer cuidadora, también trabajadora,
pero adicionalmente a esto, cómo ese cuidado va de la mano de estas necesidades y estas garantías de acceso a territorio, a vivienda, a agua, ¿cierto? Como recurso vital, y que hoy ha estado, digamos, en discusión por toda la mercantilización que tiene, pero además cómo los intereses políticos pues han entrado a tomar las decisiones de su destinación, poniendo a situaciones de precarización muy grandes para muchas poblaciones y especialmente para muchas mujeres que están allí en esa línea del cuidado. Entonces, esta ha sido como una de las consignas: encontrarnos en la calle, posicionar cada vez más fuerte el trabajo de cuidado de las mujeres y ligado a esta necesidad puntual de la ciudad, y también decir que, como lo mencionaba al principio, pues se han hecho diferentes movilizaciones desde el año pasado y bueno, desde mucho antes otras organizaciones. Pensamos que para el mes de junio también puede aparecer nuevamente otra movilización alrededor del agua, ¿sí? Y que son discusiones que llevaremos a los espacios de participación. Claro está, no estamos desconociendo este escenario como posibilidad de incidencia, pero que adicionalmente pues también tendrá que ser acompañado de este proceso legítimo de movilización y en la calle, definitivamente organizándose, trayendo las discusiones, entendiendo un poco más este lenguaje técnico que nos traen también como una barrera para poder, digamos, aterrizar nuestras necesidades, porque finalmente son las comunidades quienes se han venido empapando muchísimo del tema para poder dar esa pelea. Pero entonces podríamos pensar en cuáles son las condiciones de esa pelea con gente que puede acceder o no a muchas posibilidades de entender estos lineamientos, de poder escudriñar qué significa un documento de esos, cómo traen un lenguaje tan técnico que a veces ni se entiende qué se quiere decir, ¿cierto? Y cómo hacemos también devoluciones en función de eso. Entonces allí hay como una barrera muy grande que sabemos también se utiliza mucho a propósito, pero que al hacerla consciente pues también diremos, bueno, tendremos que encontrar las formas de encontrarnos en el diálogo, y estas son nuestras formas también de empezar a hacerlo, organizándonos, discutiéndolo y aterrizándolo en la medida de lo posible, y como estos escenarios que hoy traemos, poder hacer esas articulaciones con personas que desde el lugar de la academia o desde con otros abogados, lugares, desde la economistas, todas esas cosas. Están hablando claro, de nosotros. hacemos otras articulaciones allí interesantes. Y hablando de eso, pues digamos, me parece muy importante como, o sea, pues ustedes saben que pues yo trabajo en el equipo de la concejala Ana, y me parece importante dejar claro que la función en últimas de un concejal en este caso es ser una esponja con el objetivo del pueblo. Entonces hemos adelantado algunas charlas, así como muy bien Alejandra lo decía, con la gente, ¿sí? La gente habla, no, es que yo quiero que por aquí haya más naturaleza, yo quiero que por aquí no hagan tanto ruido porque los negocios de tomada de cerveza y de... ¿sí? Entonces uno absorbiendo y siendo una esponja con el constituyente primario, con la gente de a pie, pues entonces teniendo eso, absorbiendo eso, pues ya uno va a pelear en un espacio ya institucional en el que, para bien o para mal, hay más oportunidades de que quede plasmado lo que se está planteando en la discusión. Entonces ahora por lo menos tenemos uno que otro control conectado, en el ejemplo que yo decía ahora, a esa discusión. Y créanme que la posición que vamos a tener ahí es ser una esponja de lo que habla el pueblo, la gente de a pie, y pelear allá con la gente que haya que pelear para que quede consagrado lo que se está hablando en los territorios. Y además de eso, tener como un vínculo directo con el plan de ordenamiento territorial del gobierno nacional, que habla del ordenamiento territorial en función del agua, del ordenamiento territorial en función de la gente. Entonces esa es la pelea y esa es la misión que vamos a tener apenas arranque la discusión del plan de ordenamiento territorial. Yo ahí
Qué pena. Dale, Te dale. corté, qué pena. No, dale, No, Juan. es que ahí con lo último que dijo Sergio, me encanta quitarme las gafas cuando hablo, le da como dramatismo. Se ve más interesante. Como, ya. Con lo último que Tendríamos está que diciendo darle Sergio grado y de un plan de ordenamiento territorial pensado en la gente. Yo quería tocar 2 puntos que tocaron Aleja y Sergio. Sergio habló de un centro como de acopio, entre comillas, de lo de la salud y otro de lo del deporte. Centralidades para la salud y para el deporte. Y Aleja nos está hablando de un reordenamiento de la ciudad. Y siento que las dos se tocan así como... Perfecto. Porque Cali, efectivamente, esto va a ser súper polémico para los que no quieren escuchar, necesita reordenarse, pero 180 grados. Cuando pensamos en los centros, en las centralidades que habló Sergio, pues dígame dónde quedan. Sobre la calle Quinta, sobre la calle Novena, sobre la Roosevelt. Lo más al oriente que se la encuentran es la autopista. Y lo más a la ladera que se la encuentran es pues, la calle Quinta. Y a veces por allá la circunvalar, pero de vez en cuando. Entonces, porque Cali, bueno, y ya para el norte, pues en la segunda norte, la sexta norte, la tercera norte, donde está el bulevar, todo eso. Porque Cali fue construida, como lo decía Sergio, pensando en servicios. Pensando en dónde se encontraban las cosas que la gente necesita. No pensando dónde está la gente que necesita estas cosas. Si pensamos en esos lugares que les menciono, esos puntos como neurálgicos de la calle Quinta, la calle Novena, la avenida Roosevelt, pues nos damos cuenta de que Cali es un corredor. Ahí es donde entra una cosa no tan conocida, pero que a mí me presentaron hace un par de años, llamada el Corredor Blanco de Cali. Corredor Blanco, nunca lo había escuchado. El Corredor Blanco de Cali, que es literalmente toda la construcción de Cali desde Ciudad Jardín hasta el norte, que pasa por la calle Quinta y las calles aledañas, y luego acá arriba en el túnel de la Avenida Colombia bajo el bulevar se va por las avenidas en diagonal hacia Menga y hacia La Flora. Tú puedes atravesarla y no tener que ver nada ni con el oriente ni con la ladera. Ah, sí, tiene una connotación y cuando racial. uno ve los mapas racista, de calor, más bien. Exacto. Sí, okay. Es que cuando casi digo una grosería de la radio. Ay. Por favor. Cuando uno ve los mapas de calor de Cali, uno va a ver que todo el dinero está en el Corredor Blanco. Todos los servicios están en el Corredor Blanco. Los trabajos casi todos están en el Corredor Blanco. Las empresas están en el Corredor Blanco de la ciudad. Pónganse a pensar. Todas están sobre la Quinta, sobre la Novena, sobre la Roosevelt. El mío inició en el Corredor Blanco. Y de hecho, para allá también iba. Y de hecho, el mío se había pensado para iniciar por la Simón Bolívar. Pero el plan para iniciar por la Simón Bolívar se echó para abajo y luego se construyó primero por la Quinta. Por la presión de la gente de la Quinta de que, es que por aquí se va a ver más bonito. Pero es que la gente de la Quinta no la usa, porque en el Lido hay carros. O sea, allá no se necesita, ni estar en el distrito, claro, y en la ladera. Entonces sí, si uno va a ver los mapas de calor de Cali, todas las problemáticas de la ciudad están concentradas en lo que no es el Corredor Blanco. Mapa de calor. Sí, vamos a pasar como que un mapa de la ciudad que te muestra dónde hay, por ejemplo, peor calidad del aire, okay, menos servicios de salud, más inseguridad, menos acceso al empleo, peor malla vial. Todo está en la ladera y en el oriente. Y el Corredor Blanco de la ciudad está perfecto. Es porque Cali está pensada para los servicios que hay en el Corredor Blanco. Cuando, por ejemplo, el tema de la COP. Cuando llegó la COP16 a Cali, ¿cuáles fueron las calles intervenidas? ¿Dónde se puso bonita la ciudad para recibir a todos los extranjeros? En la Quinta, en la Roosevelt, en la Novena, en el Boulevard, en el norte, pero nunca se voltea a ver ni el distrito ni la ladera. En algún momento esta ciudad, yo espero, va a llegar una alcaldía, una administración que sí quiera reordenar esta ciudad y llevar los servicios que se necesitan a la ladera y al distrito. El problema es que eso es un proyecto de largo aliento, que políticamente va a quemar mucho cualquier alcaldía, porque entonces la gente del Corredor Blanco, que es la que tiene el dinero y el capital político de la ciudad, va a decir, bueno, y me abandonaron a mí. Mira, le salieron huequitos a la calle Quinta. No, ¿cómo va a ver con huecos? Mientras la gente del distrito vive sin salud, sin seguridad, sin carreteras, con los barrios sin legalizarse, sin servicios públicos. Claro, se necesita mucho billete y mucha voluntad política para revertir esa problemática de tener todos los servicios de la ciudad concentrados en un corredor. Y en algún punto yo confío en la vida, en el universo y en Dios, si ustedes creen en eso, que alguna alcaldía va a llegar. Pero eso no tiene que ser una alcaldía. En mi criterio no tan experto, mínimo 3 alcaldías seguidas tienen que querer hacerlo y ejecutarlo. Si no, esto no va a cambiar. Y por eso les decía ahorita antes
que con un solo POT esto no se arregla. El POT son como las reglas del juego, pero se necesita una alcaldía con voluntad política y una ciudadanía organizada que se asegure que ese proyecto político repita y repita y repita alcaldía hasta que se logre. Y bueno, ya aterrizando en la materialidad de una supuesta alcaldía como yo me la imagino, pues que la alcaldía haga lo que diga que va a hacer. Esa alcaldía hipotética bonita que nos va a reordenar Cali para descentralizar los servicios y llevarlos a donde la gente los necesita. No que la gente tenga que venirse desde el distrito a trabajar, desde el distrito a las citas médicas, bajar de la ladera para poder acceder a deporte o bajar de la ladera para poder acceder a empleo o educación, sino que en la ladera en el distrito haya empleo, educación, salud y seguridad. Como la y cultura, Universidad del Oriente. me faltó. Ajá. Perdón. Que está ahí también pendiente entre todas las promesas. Ahí con lo que decía Juan, ahí me salta como una preocupación, y esto de cuando las administraciones miren al oriente y la ladera. Ahí me preocupa porque normalmente cuando miran también suele ser un poquito nefasto, porque si miran es porque tienen intereses allá, ¿no? Que es un poco leyendo ahorita con lo del plan de ordenamiento territorial, mientras están amenazando a gente de desalojo o diciéndole no podemos normalizar ni llevarle los servicios básicos, pues a la vez una de las prioridades del POT está siendo la construcción de edificaciones, ¿cómo se dice?, de poca densidad, o sea, que no pesen tanto. O sea, un poco lo que contempla el POT es incluso, pues lo que hablábamos también, que los ricos puedan seguir construyendo hacia la montaña sin priorizar la normalización de los barrios que sabemos que urgen también que se hagan, y que frente a la crisis de vivienda que hay en Cali debería ser una de las cosas que se prioricen con este plan de ordenamiento territorial. Bueno, y que a la final sí o sí lo va a hacer, porque ya viene andándose hace varios años también esa exigencia, pero toca que ver desde qué perspectiva se hace. Ahorita, como también contar frente al tema de lo de la incidencia, como para resumir un poco, estamos en este momento cerrando toda la parte de los talleres que tiene que hacer la alcaldía, y ahorita entra a hacer una propuesta y un borrador, creo que es para este 2025 al Consejo de Cali, ¿no? Que es cuando se entra. Es que tiene que hacerlo para allá, porque la orden que nos dieron para el nuevo POT nos dio como 30 meses y eso fue el año pasado. O sea, tienen que estar presentándolo ya para que el Consejo tenga tiempo de estudiarlo y votarlo. Exactamente, entonces como que ahí la invitación es también poner. Sí, yo siento que lo de los talleres es un poco saludo a la bandera, pero cuando se presente el borrador necesitamos estar ahí con ojos de águila, de halcón, la gente que sabe las necesidades territoriales, los abogados, los economistas también, y allí nos hablan, Sergio. Echarle mucho ojito a ese borrador y mirar si hay que acompañar también desde la movilización pues exigencias particulares que tengan que ver con esa propuesta que desde las comunidades, desde los territorios y desde el movimiento social pues se tienen. También pues porque tiene una duración de 3 periodos, o sea, 12 años por lo menos, ¿no? Dura sí, constitucionalmente tiene que durar 3 periodos de alcaldía. Exactamente, entonces, y eso es un visaje, porque después de que pongan eso allá, a menos de que usted sea un rico y tenga como a mover el aparataje legal, eso va a ser como si lo hubiera escrito Moisés sobre piedra. Entonces sí es necesario que se ponga ojito, sobre todo como en el borrador. ¿Vos tenés idea más o menos de para cuándo saldría ese borrador? Pues las estimaciones pueden fallar, pero yo creo que si llega este año sería a final de año. O sea, a final de año. No creo que sea una discusión que se empiece a dar ahora, sino que la van a aplazar. Es que tampoco van a querer que se dé con tiempo. Ajá. Porque entre más tiempo den para la discusión. Porque además, o sea, es un, claro. Alguien lo dijo ahora, y es un desgaste político fuerte, porque hay muchos actores interesados en meterle mano al POT. Y entre ellos, los poderosos también, hay gente que tiene diferentes intereses, ¿sí? Entonces, es un desgaste político fuerte, y como a la alcaldía, yo creo que si lo presenta a final de año, o ya para el otro año. ¿Y tenemos alguna herramienta jurídica o habría forma, o sea, creo que sería un desgaste hacer presión con movilización para exigir que se vayan dando adelantos, pero hay algo que podamos hacer para que no nos lo vayan a meter así como de rapidez y a decir que es que si no lo sacamos ya el juez nos va, porque si no, sí es cierto que, o sea, la capacidad de incidencia, digámoslo de una vez, es nula. Sí, bueno, ahí lo que pasa es que como se tienen 30 meses, entonces ellos pueden utilizar eso como excusa, pero o sea, lo que decretó el juez es que si pasaban los 30 meses quedaba inválido el POT del 2014, y eso nos devuelve al POT del 2000. Ajá. Entonces, sin POT no nos vamos a quedar. Igual la alcaldía no va a hacer nada
que no vaya en función del nuevo POT que están construyendo. Entonces no tengo como una mirada tan catastrófica de ese escenario. Lo que creo es que hay que estar pendientes de que cuando llegue el borrador y se empiece a discutir el proyecto de acuerdo, pues tengamos la suficiente fuerza social para presionar y meterle mano. Lo que podríamos hacer ahora, lo que tú decías, o sea, lo que tendríamos como herramienta no es tanto acelerar la presentación de la propuesta, sino mostrarle a la alcaldía que estamos pendientes de qué van a presentar. ¿Sabes? Es que es lo que, pues en mi opinión, es lo que le estaba diciendo ahorita. Es más que todo mostrar que hay una ciudadanía organizada, que se está pensando la ciudad, que tiene un proyecto de ciudad de largo plazo, un Cali, no sé, digámosle Cali 500, pero de verdad, o sea, bonito, chévere para la gente, y que lo que ellos presenten, al menos una parte suficiente de la ciudadanía lo va a estar viendo para castigarlos en las urnas, porque si no, o sea, no podemos separar todas estas discusiones administrativas y gubernativas de que detrás tiene una realidad política y una puja de poder político. Entonces, obviamente, esta alcaldía se preocupa tanto también por sus redes, es por eso, porque ellos están pensando en luego cómo van a catapultar a personas de la alcaldía a la presidencia y a otras personas a la alcaldía de Cali, a la gobernación. Entonces es un proyecto político de esas personas y ellos tienen que saber que la gente está pendiente y que si hacen algo que a la gente no le convenga, pues los vamos a castigar en las urnas, que eso es lo único que verdaderamente termina moviendo un político de este tipo de políticos. Y es fundamental tener propuesta de ciudad, porque en el movimiento alternativo hemos acostumbrado a la gente a ser reactiva y no propositiva. Y debemos empezar a entender que ese es un problema y empezar a tener propuesta. No solo decir yo no quiero eso, sino yo quiero tal y tal cosa y me pienso con esta visión a tantos años, etcétera. Epa. Totalmente de acuerdo. Dale, Ale. Ahí a propósito de lo que menciona Sergio, bueno, tengo la tarea de traer, digamos, como algunas de estas consignas principales que quizás el espacio ha venido recogiendo, y es precisamente retomando nuevamente las necesidades de comunidades como Alto Los Chorros y Altos de Menga, que tienen esta necesidad tan sentida alrededor del agua, y es que han aparecido 3 elementos principales en pugna. Uno, que es la legalización de predios a través de posibilidad de acceder a análisis de riesgos reales con tecnología actualizada que permita ser coherente con todo esto que ya venimos hablando, que no se nos... Aleja, hay una preguntita, ¿de qué año es que es el análisis de riesgos que tienen allá? No lo recuerdo. Es como no 2004, una cosa así, pero bueno, es una cosa viejísima, ¿no? Sí, exacto, y que adicionalmente pues lo que se ha venido diciendo en el espacio de quienes han estado en esta discusión es que estos ni están actualizados ni tampoco se ha utilizado como toda esa tecnología reciente que podríamos tener en estos momentos como para realmente dar unos diagnósticos certeros por lo que en la realidad práctica vemos, ¿cierto? Y es que alrededor de muchas comunidades pues sí se permiten otro tipo de construcciones que entonces sí ya no tienen esos riesgos, ¿cierto? Por un lado. Por el otro también entonces aparece las posibilidades de poder dar infraestructura para la creación de acueductos comunitarios en los territorios donde hay familias que han estado ocupando desde más de 40 años, por ejemplo, ¿cierto? Y que si bien las comunidades han venido encontrando soluciones desde sus posibilidades autogestivas, ¿por qué no poder viabilizar a través de el aparato pues institucional las posibilidades de poder garantizar estas condiciones de vida digna, ¿sí? Para los territorios, porque finalmente serán territorios que tienen arraigo, que tienen memoria, que tienen identidad con las comunidades que están allí, y que no solamente la respuesta pues como ha tenido muchos de las personas de la administración es venir a ocupar desde la fuerza y entrar en pugna para sacarlos o desalojarlos de sus territorios, sino de poder garantizar estas condiciones que también de alguna manera minimizan esos riesgos que a veces utilizan para el saneamiento, ¿cierto? Para decir que es que aquí no hay posibilidades, que antes es un foco de
de problemáticas en salud pública, entre otras cosas, pero no para decir, ¿cierto? Volvemos a decir la instrumentalización de los discursos y de cómo si viabilizamos o utilizamos la norma para unas cosas, pero para otras las utilizamos para dilatar los procesos y para no responder a las necesidades de las personas. Y por último también le hemos puesto el ojo un poco a este tema de los reservorios del agua. Sí, como también aparecen documentos donde se le entregan concesiones a lugares como, por ejemplo, lavaderos de carros, entre otros, que en las condiciones en las que estamos hoy actualmente, no solamente en Cali, sino a nivel de país, ¿cierto? Toda la necesidad ambiental de poder optimizar el uso de este recurso tan valioso, y vemos que los intereses políticos pues siguen estando allí para poder garantizar que algunas personas sí accedan a esto o los desvíen y demás, y las personas que más lo han estado necesitando pues no, y que adicionalmente no porque se le adjudica a las personas que hoy estamos poniendo en discusión, sino porque también permita la preservación de el medio ambiente. Gracias, Aleja. Como ya casi se nos va a acabar el tiempo y hemos ya navegado varias de las preguntas pues que les había propuesto para la conversa, quiero cerrar con una que tiene que ver con, sí, como un poco un caso hipotético, ¿no? Si tu organización, tu proceso, de pronto vos como funcionario fueran designados para la implementación o para hacer el ejercicio de la construcción del plan de ordenamiento territorial, no sé si en tu caso tomarlo por ahí, o del sistema distrital del cuidado, ¿cuáles serían como esas líneas en las que pondrían más énfasis, o qué ruta propondrían, mejor dicho, dónde pondrían ahí como la fuerza del trabajo para poder, digamos, construir, en este caso sí, ambos de temas relacionados con política pública, en particular POT y CIDICO? Como Sergio se tuvo que parar un momentico, voy a aprovechar para hacer una pausita y poner, a propósito de lo que está pasando en la ladera, una entrevista a una de las personas de la comunidad, don Absalón, que estuvo en uno de los talleres de la consejería a propósito del plan de ordenamiento territorial, que nos cuenta ahí como de qué se trata su participación y por qué la comunidad está organizándose para participar en las discusiones del POT. Mi nombre es Absalón Meneses, soy habitante del barrio Alto de Menga y también soy integrante de la Junta Administradora Local de la Comuna 2. ¿Qué expectativas tienes de este proceso de formación? Bueno, como nosotros vivimos en el asentamiento humano precario de Alto de Menga, estamos buscando fundamentos para cómo lograr que ese sector o ese asentamiento sea regularizado, y además como una propuesta, como una salida a la situación de marginalidad que tenemos ya por más de 40 años, que es lo que ese tiempo es el que vivimos en Alto de Menga. Bueno, nosotros hemos recurrido a estos espacios y porque, primero que todo, pues queremos informarnos de las perspectivas, de las posibilidades que ofrece el POT, si es que a través de esa herramienta podemos, digamos, superar las dificultades que tenemos, pero también queremos tener como una visión distinta de la que nos plantea la administración. Entonces, ese es el propósito, de sopesar la realidad que nos muestra la administración pública y también, digamos, qué otras perspectivas tenemos desde lo comunitario. Bueno, ahí escuchábamos a don Absalón de la ladera, también como poniendo ese panorama desde allá de por qué se están organizando también las comunidades para darse la disputa del plan de ordenamiento territorial. Entonces, bueno, con esa pregunta de cierre que les propuse, ¿quién quiere arrancar? ¿Quién dijo yo? Listo.
Estás con el micrófono apagado. Ay, qué vergüenza, lo apagué por si hablábamos, pero bueno. Qué vergüenza. Yo dije soy Juan. Bueno, como les decía, yo como abogado y como opinólogo casi profesional, yo considero que un POT, o por lo menos este próximo POT, no nos va a arreglar los problemas de la ciudad. Hay que partir por ahí. Digamos que es un instrumento que nos ayuda a reglamentar diferentes mecanismos como el uso del suelo, donde se encuentran los servicios, etcétera. Como yo les decía, yo intentaría, y quizás siento que esto es una cosa muy por allá en el mundo de las ideas. Para eso es la pregunta también. Exactamente. Como les decía antes, trasladar los servicios a donde la gente los necesita y no ubicar los servicios al lugar donde tiene que ir la gente. Es decir, utilizar la herramienta de los usos del suelo para asegurarnos de que cerca de cada comunidad, o tan cerca como sea posible, se encuentren los servicios básicos que la gente necesita. Sin embargo, pues ahí queda en el aire lo que pues estábamos comentando antes, que es aquellos lugares que por ley no pueden tener los servicios, que no están legalizados para llevarles oferta de servicios. Entonces, yo siento que me iría en esas dos vías. Buscar la manera, si es posible, desde lo legal, porque pues al final del día eso es una camisa de fuerza que nos constriñe. ¿Qué lugares pueden legalizar si tienen la necesidad de hacerlo? Para así poder luego llevar la oferta de servicios del distrito. E igualmente asegurar que cerca de cada lugar que se necesita, que de cada comunidad que los necesita, estén los servicios básicos. O por lo menos todos los que se puedan utilizar. Yo tengo una abuelita es mi abuelita política, que vive en la Comuna 13. Y ella constantemente tiene que estarse moviendo de la Comuna 13 a Tequendama, porque en ningún lugar de la 13. Poblado, Vergel. ¿Ya? Listo. Tiene que moverse constantemente desde la Comuna 13 hasta Tequendama, porque en ningún otro lugar la pueden atender. Porque en el Cancino, porque en el Olmes Trujillo no hay especialistas, ni siquiera itinerantes. Es decir, que haya un especialista una vez cada 15 días. Yo sé que esa última parte no tiene mucho que ver con el POT, pero es un ejemplo para mostrarles que el POT tiene que estar pensado, y yo me lo pensaría, en dónde está la gente, más no dónde están los servicios, y qué podemos hacer para incentivar que esos servicios se trasladen a donde está la gente. Y ya. Gracias, Juan. ¿Quién va? Yo mencionaría frente especialmente el sistema distrital del cuidado, y es que no se pierda de vista un poco, perdón, es que me alejo, no se pierda de vista la desfamiliarización del cuidado. Yo creo que este es un horizonte central ahí alrededor de poder, vuelvo a decirlo, no romantizar el cuidado como lugar que nos pertenece a las mujeres, sino que nos debe pertenecer a toda la sociedad en función del sostenimiento de la vida. Y como también entonces, por ejemplo, desde una oferta institucional, pues nos pensamos que esta oferta no solamente atraviese a las mujeres en su cotidianidad, sino que debe ir acompañada de políticas reales que también involucren, por ejemplo, a los hombres y a otras personas que están en la comunidad. Entonces, en este sentido, mencionar un poco eso. Sabemos que hay quizás intenciones dentro de las ofertas institucionales que intentan reducir algunas brechas, pero que se quedan muy puntuales en unos talleres muy específicos, en periodos, en procesos muy cortos que realmente no tienen una viabilidad o un alcance de conexión más allá de poder decir, bueno, garantizamos de alguna manera o intentamos conectar la vida de las mujeres con posibilidades de acceso real a derechos, a otros escenarios, a poder tener una oferta espejo de cuidado que realmente garantice la liberación de tiempos, por ejemplo. Y, por ejemplo, también aparece el énfasis sobre las personas dependientes de cuidado, que si bien no es en su totalidad los niños, las personas mayores y las personas con discapacidad, como lo menciona la norma, sino que aparecen una cantidad de condiciones alrededor para poder catalogar la dependencia. No nos estamos pensando cuáles son las necesidades de estas personas precisamente en función del cuidado. Entonces, ¿cómo hace una cuidadora para confiar en una oferta institucional y decir, sí, voy a dejar aquí a mi persona, cierto, que yo cuido, para yo poder ir a hacer otras cosas, para ir a una cita médica, la cual no voy hace 1 o 2 años porque es que el tiempo no me da, porque estoy corriendo todo el tiempo de un lado para el otro, porque además me toca resolver el pan de cada día desde los emprendimientos o desde lo que yo puedo hacer desde casa? ¿Sí? ¿Cómo
cómo nos pensamos realmente esto y no seguir profundizando, además de los roles de género, esa culpa, ¿sí? De estar allí y no poder alcanzar a cumplir con todas las expectativas que nos ponen sobre los hombros. También pensando en que esto va de la mano del pensamiento de que las personas tienen posibilidad de agencia y que esa agencia hay que poderla acompañar, fortalecer, ¿sí? Y empezar a desarrollar precisamente desde el lugar que uno ocupa como sujeto activo, que tiene posibilidad de decisión, de organizarse, de poder incidir, de poder hacer este tipo de reflexiones, de saber que el cuidado no es simplemente lo que yo hago rutinariamente y lo hago porque me tocó, porque sí lo dijo la vida, porque Dios lo manda, ¿cierto? Porque o el sacrificio. Son los sacrificios, sino que van de la mano de toda una condición de derechos y cómo también esto se articula a las organizaciones sociales, ¿sí? Que están dando estas discusiones y que no termina siendo únicamente una oferta vacía que intenta pues ejecutar un recurso. Gracias Aleja, antes de que hable Sergio, también por lo que dice Aleja me queda una pregunta y te la voy a hacer para que sea una respuesta de sí, ¿no? Y luego vemos si hacemos otro programa para profundizar. Censura. Pues eso también tiene que ver con que vienes hoy como modo curul de consejo. Y en el Consejo de Cali, ¿se habla sobre el sistema distrital de cuidado? Sí, en este momento, sí. Para que puedas, para que puedas desarrollar la otra respuesta más bien. Entonces ahí nos queda la tarea también de tener una conversa sobre desde qué perspectiva se está hablando, por ejemplo, en el Consejo. O incluso ahorita tras micrófonos podemos agarrar, porque acá las compas vienen haciendo un trabajo juicioso como de mirar, ¿no? Entonces chévere saber qué perspectiva se tiene desde el Consejo. Qué pena y la censura. Tranquila, para hacer caso estoy. Bueno, entonces en el tema del POT, si yo fuera la persona... Regálame un segundito, ¿cómo? Si yo fuera la persona encargada del POT, lo que haría sería... entender, o sea, primero hablar con el alcalde y decirle que el plan de ordenamiento territorial debe ser en función de la gente, del agua y pues de la gente. Entonces designaría a una persona de planta de planeación distrital, por lo menos en cada comuna y corregimiento de Santiago de Cali, con la única función 24/7 de que escuchara a la gente de los barrios por medio de las juntas de acción comunal, ¿sí? Con eso tendría un diagnóstico general de toda la ciudad, de hacia dónde la gente quiere que vaya la ciudad. Eso es como lo primero para tener la capacidad de decidir de manera informada. La segunda es que haría un estudio geotécnico en todo Santiago de Cali, incluyendo los corregimientos, para que me pueda diagnosticar dónde puedo construir viviendas sin ningún tipo de afectación. Y designaría con ese estudio y con esa decisión informada ya unas centralidades de vivienda para construir vivienda, pero con la condición de que dentro de esas centralidades de vivienda haya desconcentración y descentralización de las funciones del Estado. Es decir, que allá también se puedan avanzar en temas de colegios, de salud, etcétera, ¿sí? Y por último, pero no menos importante, pues obviamente me pararía duro para que se diera una actualización de los bienes de interés cultural, para que los bienes de interés cultural que queden, pues efectivamente sean los que son patrimonio de la ciudadanía y no los clubs de los ricos de Santiago de Cali. Bueno, ahí está. También quedan varias ideas en el tintero para mirar por dónde se puede agarrar a hacer una participación y unas propuestas. Tocamos muchos temas también como por encima, por el tiempo que tenemos. Agradecerles mucho de todas formas por sacar el tiempo también para venir. Quedamos también como pendientes de cómo sigue avanzando lo del POT, de las propuestas que se vienen camellando desde la Guardia para el Sistema Distrital del Cuidado. ¿Vas a decir algo, Juan? No, solamente iba a decir que desde las redes. Epa. También ahí seguir a Juan, chévere si te tiras ahí par videitos sobre lo del plan de ordenamiento territorial. Estamos pendientes. ¿Por dónde te seguimos? Porque en Instagram... Estoy en todas las redes igual. La más grande es TikTok, pero en todas ponen Juan dice cosas y ahí me van a ver diciendo cosas.
Epa, recomendadísimo. Para pillar que también puede ser divertido hablar de estos temas. Muchas gracias por escucharnos. Si llegaron tarde al programa, recuerden que tenemos repetición mañana y el domingo. A partir de la próxima semana lo encuentran completo en YouTube. Se nos fue un poquito larguito hoy, pero también vamos a sacar un podcast, una versión así bien chiquitita para que podamos rotar por nuestras redes sociales y por los chats de WhatsApp con los piolines y demás, para que sigamos politizando el cuidado, politizando el ordenamiento territorial. Esto es Radio Bacana, la emisora virtual de la Corporación para el Desarrollo Regional.